Muy bien. Entonces, en la primera unidad de este curso de Estructuras 1, vamos a dar una introducción al diseño estructural, a plantear cuáles son los principios del diseño estructural, posteriormente una metodología, ver los sistemas estructurales y los requisitos de deriva. Empecemos planteándonos la pregunta de cuándo se necesita hacer un diseño estructural. Entonces diríamos que va a ser cuando exista la necesidad o exista una necesidad mejor en la que la única forma de satisfacerla pues va a ser con la construcción de una infraestructura. ¿Listo? Se necesitan viviendas, se necesita un establecimiento comercial o es una inversión pues particular. ¿Listo? Entonces existe la necesidad, existe la localización de donde o está libre una localización donde se puede proyectar la construcción. Entonces vamos a suplir esa necesidad. Con eso entonces pasaríamos a una etapa de diseño. Y aquí son múltiples diseños. El diseño estructural es uno de los diseños que vamos a contemplar en el desarrollo de un proyecto. ¿Listo? Aparte del diseño estructural, antes y mucho antes del diseño estructural tiene que existir un diseño arquitectónico. Es lo primero, ¿listo? Porque el arquitecto finalmente es el que plantea la idea. La idea original de una estructura viene dada por un arquitecto, ¿listo? Entonces, se necesita ese diseño arquitectónico para luego entrar en la parte estructural a reforzarlo con dimensiones, con cantidad de acero, bueno, toda la parte que necesitamos proveerle a la estructura para garantizar pues que el proyecto es viable. Otro diseño importante en esta etapa, ¿quién me quiere colaborar? ¿Qué otro diseño aparece en esta etapa de estudios previos? De suelos. De suelos. Muy bien, un estudio de suelos. Tiene que ser básico, pues, porque no construimos sobre las nubes, ¿listo? Necesitamos saber que el suelo en el que vamos a proyectar nuestra estructura, pues, tiene al menos la capacidad para resistir las cargas que se le imponen. No todos los suelos van a tener la capacidad de resistir torres de 15 o 20 pisos, ¿ok? Entonces, posiblemente van a haber limitantes respecto a las características del suelo para plantear, entre otras cosas, la altura de una edificación. Pero inmediatamente aparece pues la ingeniería también, la parte geotécnica estableciendo que se puede ver otro tipo de cimentación, como son cimentaciones profundas, para llegar a estratos mucho más competentes con la resistencia que se requiere. ¿Listo? Entonces, en realidad, uno diría, sí, el suelo puede tener limitantes, pero ya existen estudios, ya existen metodologías para aprovechar pues, el tipo de suelo que se tiene según los requisitos de carga con los que estamos trabajando. Vamos entonces, diseño estructural, arquitectónico, estudio de suelos. ¿Qué otro diseño? ¿O qué otro estudio? Pues de manera preliminar, profe. ¿Sí? O ya, pues el diseño eléctrico, el hidráulico. Perfecto. Diseño eléctrico, hidráulico son otros diseños y cada profesional pues será encargado, de acuerdo a su especialización, de proveerlo. Entonces miren que son múltiples los profesionales que van a trabajar en un proyecto y la responsabilidad y ojalá la relación entre todos pues sea fluida para que el proyecto pues llegue a un feliz término, que usualmente no pasa, no porque no se quiera, quizás porque actualmente no manejamos las herramientas, y digo actualmente en relación a nuestro medio, y me incluyo, las herramientas para que el trabajo entre los diferentes profesionales pues vaya amarrado, sea al mismo tiempo y vaya amarrado. Hay diversas tecnologías en las que simplemente el arquitecto hace algún cambio y ya inmediatamente por los programas con los que trabajan, el diseñador se da cuenta del cambio o el diseñador cambió una columna que estaba de 30 por 30 y la subió a 40 por 40, inmediatamente el arquitecto se da cuenta, el hidráulico y el eléctrico también. Entonces,
Esas serían metodologías con las que deberíamos trabajar. ¿Listo? ¿Existe? Sí existe. Simplemente que pues hay que actualizarse, hay que estudiar y ponerse al día en cuanto a esas nuevas metodologías de trabajo. Muy bien, y la última parte, a grosso modo, sería entonces la etapa de la construcción, donde pues ya cuando el proyecto es viable, cuando se cumplió con las expectativas, los requisitos mínimos de las normas, cuando se cumplió con las expectativas del dueño, pues pasamos a la etapa de la construcción, donde ya aparecerán sin fin de imprevistos que ustedes, creo, en sus cursos de construcción, pues van a hablar mucho más sobre el tema y de qué se debe hacer, ¿no? Entonces, a ustedes en qué los estamos formando y qué les estamos proveyendo en este momento, pues bases, teorías para que afronten los desafíos que encontramos en una etapa de diseño y paralelamente en sus cursos de construcción, pues verán todo lo relacionado a los sistemas constructivos. Ahora hablemos de qué se le debe garantizar a una estructura. Cuando usted ya le dicen, pongámonos todos en el papel de diseñador estructural en este momento. Entonces, si te piden que diseñes una estructura, ¿qué se le ocurre a usted que debería garantizarle a esa estructura? Que sea segura. Que sea segura. Esa seguridad, ¿con qué la podemos relacionar? Que sea segura que no se nos metan los ladrones, o que sea segura con qué, Jim. Estabilidad. Que no se vaya a caer, o sea, que sea estable. Que sea estable. Bueno, una cosa es estable. Esa es una propiedad que debemos garantizarle y quizás muy bien es la primera. O sea, tenemos que garantizar el equilibrio, ¿no? La estabilidad está con nosotros por condiciones de equilibrio. ¿Listo? Todo lo que vimos en cursos de estática, de resistencia, de análisis, es lo primero que debemos garantizarle. Si por allá se te fue una viga de 7 metros en voladizo, bueno, asegúrate que esa viga de 7 metros pues vaya a ser estable, ¿no? Entonces, todas esas cositas tenemos que irlas asumiendo desde ahora de lo que debemos garantizar. Entonces, una primera condición muy bien es estabilidad. Otra característica. Que dure. Bueno, Que dure. Específicame mejor. O sea, que pues que se construya para cierto tiempo. Porque, por ejemplo, ¿qué tal construyan algo y dure, por ejemplo, un año? Muy bien, eso está muy bien, pero eso está y depende, pues si diseñaste una estructura y en un año llegó el sismo de diseño y muchas estructuras colapsaron en un año, incluida la tuya, pues ¿cómo podías tú prever que llegaba el sismo de diseño y iba a superar esa carga? Iba a superar las condiciones de tu estructura. Entonces cambiemos eso de que dure a que sea resistente. ¿Listo? Entonces, esa resistencia va a estar ligada, ya veremos más adelante, a algunas condiciones. ¿Listo? Que hasta dónde va a resistir la estructura, bueno, eso depende. Depende, vas a diseñar un búnker y no necesitas que eso se te mueva por nada del mundo con un sismo de los más grandes. Bueno, entonces es una condición diferente para una vivienda en la que tú vas a permitir, bueno, que ocurran daños si es que llega ese sismo de diseño. Entonces, eso concluyámoslo mejor en una propiedad que le vamos a decir resistencia. Tu estructura tiene que ser resistente, ¿listo? Está ligado a la estabilidad y cuando sumamos estabilidad y resistencia a la estructura, entonces estaríamos hablando que le vamos a garantizar seguridad a la estructura. Nuestras estructuras tienen que ser seguras y van a estar garantizadas por la resistencia que le demos, una resistencia que ¿qué tiene que resistir la estructura? Fuerzas sísmicas. Muy bien, esa sería, diríamos, la más grande. ¿Y qué otras cargas se les ocurren? Cargas muertas. Muy bien, cargas muertas. ¿Otra carga? Las cargas vivas, las que no están estables. Muy bien, estables no, que no son constantes, cargas vivas, ¿listo? Al menos hablemos de que si no llega un sismo, la estructura te resista cargas muertas, cargas vivas, al menos. ¿Será que es permisible que una estructura falle por condiciones de viento?
Sí, Pues profe. depende, ¿no? Depende. Pues depende de la ubicación Esté también. diseñado. Bueno, vamos a hablar, más adelante retomaré la pregunta y dejémosla ahorita, sí depende, pero pues más adelante contestamos bien la pregunta. Entonces, mire, vamos a garantizarle a la estructura seguridad. Está ligado a la resistencia, a la estabilidad. ¿Será que si yo diseño una vivienda de 2 pisos y las columnas están dando de 80 por 80 y me preguntan y alguien dice, pero es que mira, las puedes calcular de 30 por 30? Y sí, te cumple. Y yo digo, no, yo quiero 80 por 80. ¿Estaría bien? ¿O con qué Es otra propiedad? de Dime. economía. El del costo. Economía, ¿listo? Costos. Tenemos que intentar que nuestras estructuras sean lo más económicas posibles, no baratas, económicas posibles, ¿listo? Entonces, eso va a estar ligado al aprovechamiento que podamos hacer de nuestro diseño estructural. ¿Listo? No decirnos, o sea, tenemos que estar al menos en los límites. Si vamos a subirnos un poquito más de los límites, bueno, algunos ya, eso ya depende mucho del criterio del diseñador, pero pues tampoco eleve los costos pues al doble o al triple porque simplemente quizás te da miedo, ¿listo? Entonces tenemos que buscar estructuras económicas. Otra pregunta que les hago. Si usted, a ver aquí en dónde he visto ese problema. En la facultad, quizás, en la facultad de civil, no sé si ustedes notaron en los salones que están paralelos a la vía por Tulcán, cuando pasan vehículos muy pesados, se siente la vibración. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿O se dieron cuenta cuando dábamos clases? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Eso a usted qué le genera? Malestar. Malestar, muy bien. ¿Qué otra cosa? Miedo. Miedo. Listo. Entonces, digamos, bueno, pasó un vehículo y usted dice, esto está vibrando, parece a ratos que fuera un sismo. Pongamos algo mucho más crítico. Vas caminando y mientras caminas sientes cómo la losa se mueve. ¿Listo? O sea, es peor aún, genera mucho más malestar, mucho más temor y por ese malestar, por ese temor puede decir usted, no, yo aquí no vuelvo o no cierren la estructura. ¿Listo? Entonces, esas condiciones nosotros podemos ligarlas más a una propiedad que tienen que tener las estructuras, que es funcionalidad. Las estructuras tienen que ser funcionales y esa funcionalidad está ligada mucho más a que ella mantenga límites permisibles de deformaciones, de desplazamientos. Perdón. Gracias. Disculpen parar la clase así, sino que había ruido al fondo. Entonces, les decía que puede ser que porque las estructuras se deformen quizás mucho, tengan deformaciones excesivas, generen temor en las personas y estas no se usen debido a ese temor, pero que cuando las calculas, esa estructura tiene la resistencia adecuada, o sea que y es estable, o sea que con la propiedad de seguridad cumple, es una estructura que es segura, pero con la funcionalidad no cumple. ¿Por qué? Porque se está deformando mucho. Y esa deformación genera inseguridad, no la asociamos con inseguridad, lo que ustedes me decían ahorita, temor, malestar, para ocupar la estructura. Podemos de alguna forma, y se me ocurre simplemente un ejemplo, asociar eso a lo que pasó con el centro comercial Anarcos. Ya lo van a demoler, ya no hay nada que hacer. Pero es una estructura muy vieja, ¿listo? O sea, la condición es, si van a demoler el Anarcos, tienen que demoler, medio centro de Popayán.
Esa sería la condición si es que estamos hablando de seguridad. A esa estructura lo que le afectó en sí fue su funcionalidad. Que sí, que lo que pasó de todo el cuento y todo el escándalo, lo que surgió, bueno, hay opiniones divididas, no voy a meterme en eso, pero cuando ya íbamos a evaluar unos aspectos funcionales de la estructura, pues ella no cumplía en condiciones incluso de salidas de emergencia. Si había un incendio allá abajo en esa parte interna, la cantidad de personas afectadas iba a ser grande porque si estaba lleno eso en ese momento no había cómo evacuar. Entonces, a esa estructura, después de todo lo que pasó, que no lo desencadenó un aspecto funcional, pues al final se le castigó, fue por eso, porque no cumplía con condiciones que dieran un sentimiento de estar tranquilos ocupando la estructura. Y eso puede pasar con muchas estructuras, así que por eso debemos garantizar entonces que nuestras estructuras sean funcionales. ¿Listo? Tenemos que verificar las deformaciones, los desplazamientos. Ahora bien, ¿cómo esperamos que funcione una estructura? ¿Listo? Entonces, les pregunto, ¿será que en la etapa de construcción de una estructura podemos admitir que se generen grietas? No. No, con seguridad no. O sea, mira, se está construyendo y que se te empiece a fisurar, pues no. O lo que pasó en Cartagena, se cayó, colapsó, o sea, eso no se admite por ninguna condición. ¿Listo? Ya más allá del papel, pues pasan muchas cosas, pero la respuesta es no. O sea, mientras la estructura está en etapa de construcción, tiene que funcionar, ¿listo? Evidentemente, ya vienen los sistemas constructivos, como usted le decía, o sea, la losa, bueno, tiene que tener un encofrado, ese encofrado tiene que tener unos apoyos, mientras el concreto de la losa llega a su resistencia, mientras las vigas se endurecen y llegan a su resistencia. Bueno, eso va ligado a sistemas estructurales, que también es importante y ustedes lo van a ver en sus cursos de construcción. ¿Listo? Entonces, pero no se debe permitir siquiera pensar que puede ocurrir o un agrietamiento excesivo o un colapso durante la etapa de construcción. Ahora, durante la etapa de servicio, esta estructura todos la conocen, es la ampliación de campanario. ¿Será que durante un diciembre que esto se llena y bueno, podemos admitir que se generen daños en la estructura por la ocupación de ella? ¿Será que pueden aparecer grietas? ¿Será que una viga se me puede descolgar por el uso? No. Debería. No, de nuevo, no. O sea, mientras la estructura está en uso con cargas de servicio, ¿y cuáles son las cargas de servicio? Bueno, carga muerta. Es una carga de servicio, siempre va a existir. Tu estructura tiene que ser capaz de resistir la carga muerta. Las cargas vivas, nosotros, esos vehículos que están ahí, los estantes de los locales comerciales, todo eso es carga viva, está asociado a lo que se puede mover con nosotros, que se puede estar y no estar. Y cuando llega a su tope máximo, a su ocupación máxima, bueno, no se le puede permitir ningún daño a la estructura, está en servicio y tiene que trabajar bien en servicio. ¿Listo? Entonces, ni en construcción ni en etapa de servicio la estructura puede sufrir ningún daño, o sea, no se permite ningún daño. Entonces, ¿cuándo hablaríamos de los daños en las estructuras, que puedan generarse los daños? Bueno, cuando llegue el sismo, ¿listo? Y esos daños ya van a estar ligados a un depende. ¿Qué tanto se va a dañar tu estructura? Depende. ¿Depende de qué? Bueno, de cómo la diseñaste. ¿Tu estructura era sismo resistente? Sí, entonces si era sismo resistente, tuviste que primero asesorarte de una persona que fuera especialista en el tema y te pudiera garantizar que tu estructura cumplía con ciertas condiciones mínimas para resistir y resistir, entre comillas, lo voy a dejar, después hablaremos por qué entre comillas, las cargas sísmicas. Pero si tú no hiciste ningún asesoramiento con personal especializado, sino que lo hiciste la construcción a tu antojo y como creíste que estaba bien y por la economía, en teoría,
Entonces, bueno, tu construcción no es sismo resistente, ahí no podemos hablar de nada de seguridad ante un sismo. ¿Listo? Entonces, ¿qué esperamos o qué es lo que se espera en un diseño estructural? Encontré este video en internet, donde se habla de la importancia de un buen diseño estructural. Entonces, miren, esto es algo que me encantaría hacerlo en la facultad, pero necesitamos la mesa vibratoria, pero es el comportamiento de distintas estructuras. O sea, todos esos modelitos ahí te están representando una estructura diferente. Es una misma aceleración sísmica y miren cómo se comportan, miren los que han colapsado. Miren cómo se va colapsando. Algunos dirán, bueno, mejor este de acá, pero a mí me encanta ver el movimiento de este. ¿Listo? Porque finalmente es el comportamiento que se desea. O sea, él llegó hasta lo último y es que está muy pesado. Si lo ven, tiene mucha carga comparada a los otros. Pero empezó en un deterioro progresivo. Y bueno, aquí no se ve cuando colapsa, sí empieza a deformarse enormemente, pero se mantiene. Y así deben ser nuestras estructuras. O sea, no vamos a diseñar, quizá esta de acá no se mueve mucho, aquí no se ve muy bien, pero estoy segura que tiene un sistema de disipación o tiene acá una base mucho más rígida. Obviamente todo eso lo que hace es elevarte los costos de construcción. ¿Listo? Entonces, pero al menos que nuestra estructura no se comporte bueno como esta de acá. Ya vamos a ver al final de este curso por qué no, es que colapsó entera. ¿Listo? Y eso no es lo que se busca en una estructura. Buscamos es que ya se comporte así, aguante ese sismo grande, esa aceleración grande, que la aguante y se comporte pues de la mejor manera mientras termina el evento sísmico. ¿Listo? De ahí para allá, pues si hay que demolerla, pues se demuele. ¿Listo? Entonces, ese es el comportamiento sísmico que nos gustaría en las estructuras y pues ese sería el objetivo al final de este curso, al menos calcular, diferenciar, caracterizar muy bien nuestra fuerza sísmica para que ustedes con el curso de estructuras 2 ya complementen esa información y vean pues qué es lo mínimo que debemos garantizarle a la estructura para que tenga un buen comportamiento sísmico. Entonces, en este curso estamos enfocados en la etapa de diseño. Vamos a decir del diseño que para que exista un buen diseño, ¿listo? Porque ya sabemos que es importante, el equipo que debe participar en todo el diseño, pues es interdisciplinario, ¿listo? No podemos reemplazar un arquitecto con el trabajo de un diseñador estructural. ¿Listo? De seguro tu estructura va a quedar resistente, pero no va a quedar con un ambiente agradable, con una condición de funcionalidad agradable, pues que permita que la estructura se aproveche al máximo. ¿Necesitamos de un estudio de suelos? Claro que sí, necesitamos al geotecnólogo y en todo momento, porque él es el que te va a decir qué tipo de cimentación vas a usar. ¿Listo? A veces tenemos la noción que es que el estructural hace toda esa parte. No, el estructural, el geotecnólogo le dice, mira, tú vas a colocar zapatas corridas o no, definitivamente eso no, vas a colocar una losa de cimentación. Entonces, esas condiciones las da el geotecnólogo, así que es importante siempre hablar del equipo interdisciplinario que se debe conformar para esta etapa. Respecto al componente estructural, que es lo que nos interesa a nosotros, vamos a decir, mira, a la estructura le vamos a proveer seguridad, ya habíamos hablado, funcionalidad, estética, que digamos en eso nos ayuda muchísimo, un montón, el arquitecto, porque de seguro yo, por ejemplo, no sacaría un diseño muy bonito arquitectónico, y factibilidad y economía. ¿Listo? Entonces, eso sería al menos lo que debemos garantizarle en la parte estructural. Hablemos de la seguridad. Entonces, decíamos hace un rato, vamos a relacionarla con la estabilidad y la resistencia de una estructura. Vamos a decir sin temor que es la propiedad más importante que en nuestro campo debemos garantizarle a las estructuras. ¿Listo? Nuestras estructuras tienen que ser seguras. Un hecho como esta primera fotografía no debe pasar. ¿Listo? ¿Que alguien me dice a qué hace referencia esa fotografía?
¿Está? Puente Chirajara. Exactamente. Entonces, eso no es admitible. ¿Listo? No se puede buscar explicaciones, no así se intente y el que haya tenido el interés, la curiosidad de ver qué pasó con este puente, así hayan más teorías, la condición es, hubo mal diseño. ¿Listo? Ese puente estaba mal diseñado. Entonces, no era seguro, colapsó en la etapa de construcción. Y fue un colapso, pues, que mejor no hablemos mucho de eso para no embolatarlos tanto, pero pues no se admite, no debe pasar y ya pasó, o sea, ahora en nuestras manos está es que ustedes cuando salgan de aquí, cuando salgan graduados como ingenieros civiles de la Universidad del Cauca, bueno, hagan la diferencia respecto a lo que se debe garantizar en una estructura, a lo que está bien, a lo que está mal. ¿Listo? Entonces, en estas condiciones tenemos que decir simplemente la estructura debía ser segura y no lo fue. Ya no hay nada más que concluir. La seguridad, entonces la vemos a que tiene que resistir las cargas. ¿Listo? Las cargas que se le imponen. Las cargas muertas, su propio peso. ¿Listo? Y ante solicitaciones máximas, por ejemplo, como el sismo, que va a ser una fuerza muy grande, pues debemos garantizar que los daños no sean excesivos. Y si llegase a ser una aceleración sísmica muy grande que sobrepasó el sismo de diseño, que al final de este curso sabremos cuál es el sismo de diseño, pues garantizar que el colapso de la estructura, bueno, sea un colapso progresivo. ¿Listo? Que la estructura se vaya deteriorando lentamente y no falle así de forma explosiva. Entonces, es la primera condición y la más importante para nuestras estructuras. Hablemos ahora de un aspecto de funcionalidad arquitectónica. Entonces, esa funcionalidad arquitectónica, bueno, es importante en nuestras estructuras, ¿listo? Y el que la va a garantizar en primera instancia, pues va a ser el arquitecto. Él nos va a garantizar que nuestra estructura tenga un aspecto agradable, tenga una bonita estética, que la distribución de espacios se aproveche, que tenga una bonita configuración, ¿listo? Y que todo pues tenga un uso, un sentido, una razón, ¿listo? Que no pasen cosas como las que les estoy presentando en esas fotografías que existen, ¿listo? Esto no es ningún montaje, existe, se hizo así. Entonces, esa es la funcionalidad arquitectónica. ¿Listo? ¿Es importante? Claro que es importante, pues porque las estructuras son para usarlas y si los aspectos de uso no están garantizados, pues no se puede utilizar y no se va a aprovechar. ¿Listo? Encontré varias imágenes de cosas que uno no se imagina, pero existen. Esto no está actualizado porque cada me llegan así más de cosas que me quedan sorprendido de lo que se puede ver. Entonces, lo anterior era algo más ligado a la estética, ¿listo? A la parte arquitectónica. Ahora, diferenciemos esa funcionalidad arquitectónica con la funcionalidad estructural. Entonces, la funcionalidad estructural, que yo les decía, viene ligada, es un control de deformaciones. Tus estructuras tienen que tener límites de deformaciones, de desplazamientos, ¿listo? ¿Por qué? Porque hay que garantizar las fisuras que se puedan generar producto de deformaciones excesivas, las vibraciones en los elementos, ¿listo? Todo eso se tiene que controlar. ¿Por qué? Porque de ella depende el uso que se le dé a la estructura durante su vida útil, durante durante su vida de servicio, ¿listo? Entonces, lo que les decía hace un rato, que tu estructura vibra mucho, está muy deformada, la impresión visual que eso genera puede llevarla a que no se use, a que se cierre, a que se clasifique erróneamente como insegura, porque puede ser que tenga la resistencia, pero por esas condiciones visibles de deformaciones, pues simplemente no se use y se cierre o se abandone este tipo de estructuras. Entonces aquí, evidentemente, miren, si enfocan muy bien aquí, se pueden dar cuenta de
la deformación. Eso es una, ¿no? Esto es otra cosa, pues, que no puede pasar, ninguna de las dos. Pero yo asumo y concluiría que posiblemente por esta discontinuidad que hay de aquí, o sea, esto no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene explicación, pues la estructura tiene esta deformación excesiva por acá. ¿Listo? Que por aquí se puede ver. ¿Listo? Hay una deformación que puede ser muy grande. Entonces, todas esas condiciones hay que controlarlas. ¿Listo? Ahora que este va a ser un curso para calcular esas deformaciones, no, porque ustedes ya saben calcular deformaciones, ¿cierto? ¿En dónde calcularon deformaciones, desplazamientos? Análisis estructural. Análisis. Sí, listo. Entonces ya sabemos calcular las deformaciones, los desplazamientos. ¿Qué vamos a hacer en los otros cursos paralelos de estructuras en los siguientes? Bueno, estar hablando de cuáles son los límites, para que usted siempre tenga en la cabeza cada vez que calcule una deformación, saber si es mucho o poco. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos falta completar con estos cursos. Hablemos entonces o diferenciemos finalmente la funcionalidad estructural de la seguridad estructural. A grosso modo, la funcionalidad estructural está representada en la respuesta de la estructura en su tiempo, en su periodo de servicio, ante cargas de servicio, ante cargas muertas, ante cargas vivas, con el uso normal. O sea, ¿cómo va a responder la estructura durante ese tiempo de servicio? Y la seguridad estructural, nosotros vamos a calcular nuestras estructuras para que se comporten adecuadamente cuando lleguen las solicitaciones máximas. ¿Y cuándo van a llegar esas solicitaciones máximas? Cuando llegue nuestro sismo de diseño o uno mayor. ¿Listo? Entonces, cuando ocurra eso, tenemos que garantizar que nuestra estructura sea segura. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Bueno, entonces pregunto yo, a ver, ¿a quién no he escuchado? Brian, por favor, recuérdame o resúmeme cuáles son las características que le debemos garantizar a una estructura. Se debe garantizar estabilidad, resistencia, seguridad, factibilidad y economía. Muy bien, eso es. Funcionalidad también lo dijiste, creo, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos con Iván. Iván, por favor, dime cuál es la diferencia entre funcionalidad estructural y seguridad estructural. Hola, profe. Pues la seguridad es para, digamos que es para que los usuarios pues permanezcan, digamos, con tranquilidad, pues, ¿no? Y la funcionalidad, pues, es el confort que tienen, pues, ya dentro de la estructura, pensaría. Michael, ¿qué dices tú? ¿Estaría bien esa respuesta? Pues no, profe, no sé. Pues yo lo que entendí es que la seguridad estructural es cómo se va a comportar nuestra estructura cuando el edificio pues se enfrente al sismo de diseño, ¿no? Y la funcionalidad es cómo se comporta cuando está funcionando con sus cargas vivas, muertas, a lo largo, pues, o sea, sí, eso. Eso es, ¿listo? Esa es la gran diferencia. En la funcionalidad vamos a hablar que la estructura la vamos a verificar con cargas de servicio, cargas muertas, cargas vivas, ¿listo? Tiene que funcionar bien. Le vamos a verificar aspectos de deformaciones, de deflexiones, ¿listo? Durante su tiempo de servicio. En cambio, con la seguridad, pues, hombre, ya dijimos, con cargas de servicio no puede fallar. O sea, eso es
no se admite bajo ninguna condición. Entonces, ¿qué carga puede hacer fallar tu estructura? El sismo. Así que nuestra seguridad va a estar ligada a que ella se comporte lo mejor posible ante el sismo. Ya vamos a ver por qué es lo mejor posible, ¿listo? Pero ahí tenemos que garantizar que nuestras estructuras sean seguras. Muy bien. Ahora vamos a ver cuál es la filosofía del diseño sismo resistente que nos presenta la NSR 10, ¿listo? Está en el parágrafo 1, en el parágrafo del artículo 1 de la NSR 10. La norma lo que establece lo siguiente, mire, sus estructuras deben ser capaces de resistir las fuerzas que le impone su uso. ¿Cuáles son las fuerzas que le impone su uso? Cargas muertas, cargas vivas. Si es que su estructura va a ser susceptible de sufrir inundaciones y que su losa pueda tener cargas de emposamiento de agua, bueno, también esas cargas debidas a su uso, ¿listo? Pero debe resistir temblores de poca intensidad sin daño, ¿ok? Temblores moderados sin daño estructural, ¿listo? Entonces, mires, temblores de poca intensidad y temblores moderados sin daño estructural, pero en los moderados te admite que algún elemento no estructural sufra daño. ¿Cuáles son los elementos no estructurales? Ventanas, puertas, muros no estructurales, muros divisorios, cielos rasos, ¿listo? Entonces, cuando venga un sismo moderado, ya, si se te cayó el cielo raso, la norma lo permite. Y en un temblor fuerte, ya admite daños a elementos estructurales, o sea, si tu edificio está a base de pórticos, te admite que las columnas te fallen, te admite que las vigas te fallen. Y no estructurales, pero sin colapso. ¿Listo? Es lo que establece la norma en esta condición. Aunque en esa parte sin colapso no estoy tan de acuerdo. Pero bueno, así es como está establecido. Entonces, ahora, ¿cuál sería la pregunta en esta condición, en esta definición? Ya sabemos, ¿listo? O sea, no pueden haber daños, ni con el uso, ni con daños estructurales, ni con el uso, ni con temblores de poca intensidad. Si el temblor es moderado, pueden haber daños en elementos no estructurales. Y si es fuerte, ya se van a dañar elementos estructurales y los no estructurales, pero que no lleguen al colapso. ¿Listo? Ahora, la gran pregunta, bueno, ¿y qué es un temblor de poca intensidad? ¿Qué es un temblor moderado? ¿Y qué es un temblor fuerte? ¿Listo? Eso no está del todo clasificado, no hay una escala medible con la que podamos garantizar eso. Pero asociemos esa intensidad que cuando veamos la caracterización sísmica, vamos a ver cuál es la diferencia entre intensidad y magnitud de un sismo. Esa intensidad la vamos a asociar precisamente con los daños en las estructuras. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un sismo de poca intensidad, si en este momento, no, ya no ocurrió sismo, ¿no? Que el último que fue en la madrugada, no sé, ni cuenta me di, y bueno, si todo se mantuvo en pie y por allá un edificio colapsó, la cosa está rara. O sea, para que un edificio solamente haya colapsado y los demás, incluso algunos más grandes, se mantuvieron en pie, entonces ahí se empieza de esa forma a establecer que algo le pasaba al edificio. Si el daño es general y muchas estructuras se dañaron, algunas colapsaron, bueno, entonces estaríamos hablando de un sismo que pudo ser moderado o que pudo haber sido fuerte. ¿Listo? Pero esa es la condición. Aquí en Popayán, y lo digo, o sea, cuando usted va a adquirir un proyecto inmobiliario, muchas veces le dicen, no, es que este edificio ya resistió el sismo de no sé qué el año pasado. O sea, aquí no han ocurrido sismos. ¿Desde cuándo? Desde el último, el que destruyó Popayán. ¿En qué año pasó ese? ¿El que destruyó Popayán? En el 83. Muy bien, desde allá. ¿Listo? O sea, lo que ha venido generándose últimamente es una liberación muy pequeñita de energía sísmica. Los sismos, temblores mejor, ni sismos, han sido muy pequeños, así que pues tenía que comportarse así. O sea, no me puedes vender ese proyecto porque es que no colapsó y aguantó el sismo. No ha llegado un sismo de diseño. Nosotros estamos aquí en Popayán en el periodo de retorno.
donde posiblemente puede generarse un sismo grande. Se dice, eso no está escrito en ningún libro, en ninguna norma, que cada generación tiene que vivir un sismo. ¿Listo? Entonces, yo no he vivido un sismo de esa magnitud, así que en teoría estaríamos a punto, por eso, de vivir un evento de esas magnitudes, un temblor fuerte o un sismo fuerte. En zonas de categoría sísmica alta, nosotros estamos en una zona de alta sismicidad. Popayán está en una zona de alta sismicidad porque estamos en plena cordillera, así que nuestro gran problema son los sismos, nuestro problema no es una carga de viento, no tendría por qué ser. Pues varios investigadores y profesionales suelen estar de acuerdo en definir conceptualmente los criterios para un buen diseño o un diseño sísmico de acuerdo a las siguientes condiciones. Establecer estados de daño, relacionarlos a un nivel de desempeño en la estructura. Entonces, ¿cómo relacionamos estos parámetros? Vamos a clasificar que el estado de daño que se conoce o se distingue en las estructuras es un estado de daño mínimo, que va a ser el estado despreciable, uno ligero, uno moderado, uno severo y uno completo. Ese es el estado de daño. Entonces, nuestras estructuras ante un sismo tienen que estarse ubicando en esos distintos estados con un nivel de desempeño acorde a lo que se está presentando. Si tu sismo, hablemos de los sismos, según la filosofía de diseño que nos daba la NSR 10, tu sismo fue intensidad pequeña, un sismo pequeñito, ¿dónde debería estar el estado de daño o el nivel de desempeño de la estructura? ¿En operacional? ¿Despreciable o ligero? No, totalmente operacional. Muy bien, totalmente operacional. ¿Listo? Si el sismo fue pequeño, tu estructura tiene que estar totalmente operacional, ni siquiera sintió el sismo. ¿Listo? Entonces, ahí está claro, no puede haber daño estructural, no puede haber daño estructural y no estructural. ¿Listo? No se admite. Todos los servicios tienen que seguir funcionando igual. ¿Listo? Entonces, es un estado totalmente operacional, el sismo va a ser un sismo pequeño. Luego pasamos a un estado ligero de daño. Entonces, en ese estado ligero, pues ya la norma o la condición no la norma, la filosofía de diseño te dice, pueden haber daños menores, pueden haber daños ligeros, ¿listo? Pero las instalaciones esenciales continúan en servicio. O sea, tu estructura puede continuar en servicio y las no esenciales pueden sufrir interrupciones de inmediata recuperación. Es decir, que en esta etapa podemos hacer un control de daños. Se te dañó una ventana, se te partió uno de los vidrios. Bueno, se te admite. ¿Listo? El estado de daño es ligero, pero tu estructura sigue operacional. ¿Qué haces? Cambias el vidrio, cambias la ventana y la estructura sigue funcionando normalmente. ¿Listo? El sismo fue un poco mayor que un sismo de intensidad pequeña, pero seguimos en un nivel de desempeño operacional. Ahora el sismo aumentó, ya estamos en un sismo moderado. Entonces, ¿qué vamos a tener en el sismo moderado o con un estado de daño moderado mejor? Ya van a haber unos daños moderados en la estructura. ¿Listo? ¿La estructura sufre daños? Sí, pero tiene que estar estable. ¿Ok? O sea, llegó un sismo de mayor magnitud, pero tu estructura no se tiene que ir al piso. O sea, tiene que estar estable. ¿Los ocupantes van a estar seguros? Tienen que estar seguros. ¿Listo? ¿Algunos elementos no estructurales pueden dañarse? Sí. Quizás varios cielos rasos se te pueden caer, quizás un muro no estructural se te fisuró, ¿listo? Se te agrietó, puede ocurrir. Entonces, aquí hablaremos de que ya vamos a ver, o sea, visiblemente se van a ver muchos daños, pero la seguridad de la estructura tiene que garantizarse.
O sea, tu estructura tiene que seguir resistiendo. ¿Listo? Esa parte la podemos diferenciar. Uy. Y en esa parte del estado de daño moderado, o sea, ¿sí sufre daños estructuralmente? No, no, no. Van a Ahí ser no. daños no estructurales. Todavía. Entonces, vamos en no estructurales. ¿Ok? Entonces, todavía, por eso la parte estructural tiene que seguir al 100% y por eso podemos garantizar seguridad estructural. ¿Ok? Entonces, ahora sí pasamos a un sismo de gran magnitud. ¿Listo? A un sismo severo, donde estaríamos con un estado de daño severo. ¿Cuál es el nivel de desempeño? Bueno, tu estructura aquí ya sufre daño estructural severo. Posiblemente algunas vigas ya se te plastificaron, están totalmente descolgadas. Posiblemente algunas columnas también ya se agrietaron, hay pérdida de concreto, listo, pero algunos elementos estructurales van a estar todavía ahí resistiendo, listo. Entonces, si tenemos un edificio de, a ver los que me alcance aquí, 1, 2, 3, 4, 5 pisos. Entonces, cuando yo les digo algunos elementos, y cuando ustedes terminen estos cursos, estructuras 1 y estructuras 2, van a ver que estas columnas de aquí, quizás hasta el segundo piso, van a quedar con más cantidad de acero, quizás ahí vas a tener que colocarle más sección. O sea, aquí vamos a tener que garantizar más capacidad. ¿Listo? Aquí vamos a tener mayor capacidad. Entonces, ¿qué esperaríamos en este daño severo? Bueno, si se te van a generar o se te van a dañar elementos, se te daña esta viga de cubierta, ¿listo? Se descolgó. Cuando hago estos punticos aquí, esto es una rótula plástica, que al final vamos a ver que es una rótula plástica. Cuando se genera una rótula plástica, tu sección se descolgó, ya no está aportando nada, no está haciendo otra cosa que deformarse. Entonces, empezaron muchos elementos, se empezaron a dañar. Bueno, si acaso, de pronto por acá se te dañó esta columnita, pero estas de acá siguen en pie, siguen respondiendo. Por eso está en precolapso, ¿listo? Hay muchos elementos ya que se han dañado. La estructura ya está próxima a colapsar, evidentemente sube un poquito la aceleración sísmica y la hace colapsar. Los elementos estructurales, o sea, ya hace rato, si teníamos cielo raso, ya todos se cayeron, muchos vidrios de las ventanas partidos, los muros no estructurales igual fisurados, o sea, ya va a ser un daño bastante severo, porque ya estaríamos próximos precisamente al colapso de la estructura y también la seguridad de los ocupantes va a estar comprometida, precisamente por todos esos daños. ¿Listo? Un muro no estructural que falle puede matar a una persona en el interior de un edificio. ¿Listo? Porque pues calcúlale el peso a un muro de esos. Puede que la estructura se mantenga en pie, pero por acá había un murito, ¿listo? Y ese muro falló, colapsó y puede comprometer la seguridad de la persona que esté habitando. Y en el último estado de daño estaríamos con el completo, donde estamos con el colapso estructural y pues ya no hay nada que hacer con la estructura. ¿Listo? Es una etapa que se va a dar. O sea, nosotros diseñamos para que nuestras estructuras, después de superar su sismo de diseño, mucho más allá, o sea, ya van a ver ustedes por qué les digo eso, o sea, mucho más allá del sismo de diseño, ella va a llegar a su colapso. ¿Listo? Muy pocas van a colapsar justo con la magnitud del sismo de diseño. Lo que se espera es que ellas tengan un comportamiento más allá de ese sismo. ¿Esta parte está clara o alguien tiene alguna pregunta? Profe, una cosa. Dime. En la parte del estado de daño severo, o sea, la idea es que en ese momento ya los ocupantes
de la estructura hayan evacuado? ¿O Sí, se esperaría eso y es una buena apreciación. Se esperaría que mientras la estructura llegó a ese estado de daño severo, la mayor cantidad de ocupantes hayan salido del edificio, ¿listo? Pero si era una torre de 40, 50 pisos, quizás los de los primeros pisos pueden salir, porque recordemos, vamos subiendo, ascensores no funcionan, bueno, todo eso. Entonces, sí se espera que salga que muchos de los ocupantes pues se pongan a salvo, pero algunos inevitablemente van a quedar dentro de la estructura. Entonces, digamos, no es que para ellos no garanticemos nada. ¿Qué vamos a garantizar? ¿Que tu estructura va a ir fallando? Bueno, progresivamente. Yo les mostraba en el video que el pórtico se empezaba a deformar así despacio, despacio. ¿Listo? O sea, se va acostando hacia un lado. Entonces, eso es lo que esperaríamos, que este pórtico se vaya yendo poco a poco hacia un lado. Pero si tu edificio no falla así, o sea, donde estas deformaciones son grandes, tu estructura se va a ir acostando poco a poco, sino que tu edificio se fue, o sea, llegó de una y ¡pum!, se desplomó acá y acá te quedó todo el reguero. Bueno, pues ese no es un mecanismo de colapso que quisiéramos. ¿Listo? Nos gustaría, lo que buscaríamos sería que se vaya deformando muy progresivamente y quizás se vaya acostando, así suavecito, pero no que colapse de una. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, Jimmy? Sí, sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Permítame borro esas. Entonces, miren, respecto al comportamiento de nuestros materiales, recordemos, por ejemplo, en la gráfica del acero mejor, que es el más bonito, nuestro acero tiene un comportamiento en que la primera parte, ¿cómo se le llama a esta primera parte? ¿Qué comportamiento tiene? Comportamiento lineal. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Lineal y qué? Elástico. Muy bien. Comportamiento lineal y elástico. ¿Dónde está su límite elástico? Bueno, aquí está el esfuerzo yield y la deformación yield. Por acá, hacia acá, nuestro comportamiento ya es no lineal y comportamiento inelástico. ¿Listo? Entonces, respecto a nuestros materiales, concreto y acero, que es lo que estamos trabajando aquí, esperaríamos que esos materiales con un estado de daño despreciable y ligero, o sea, cuando la estructura se mantiene totalmente operacional, tengan comportamiento elástico. Es decir, llegó el sismo, ¿listo? Y el acero empezó a subir por aquí. Uf, se fue el sismo. ¿Qué pasa cuando el comportamiento es elástico? ¿Cómo se devuelve? O sea, la gráfica, la línea de descarga, ¿cómo es? Cuando el comportamiento es elástico. Lineal también, ¿no? Lineal. Se devuelve exactamente, o sea, no hay deformaciones permanentes. ¿Ok? Entonces, esa es la condición. Tiene que devolverse exactamente tu acero, tu concreto se recuperan, ya pasó el sismo y quedaron como si nada. Entonces, ese comportamiento tiene que estar garantizado en esos dos estados de daño. En el comportamiento no lineal e inelástico, pues vamos a estar en un estado de daño moderado y severo, indiscutiblemente. Cuando ya empezamos a ver que algunos, sobre todo por acá donde ya hay daño estructural severo, o sea, acá estamos ya lejos, algún acero ya está por acá, ya pasó su zona de fluencia hace rato. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de ese comportamiento inelástico. Es decir, que probablemente si tu estructura estaba aquí, o sea, ella empezó a avanzar. Ella empezó a avanzar y bueno, iba por aquí, ¿listo? Digamos que esta es una escala. Entonces, estaba en el límite entre moderado y severo y ya, se terminó el sismo, se acabó el sismo. Entonces, tu estructura, pues,
tus materiales se recuperan, pero van a quedar con una deformación permanente. ¿Listo? Aquí hay una deformación permanente. ¿Qué se hace con esas deformaciones permanentes? Bueno, ya hay que entrar a ver cómo es la medida del daño, si la estructura se puede reparar, se puede reforzar y volver a colocarla operacional, o si definitivamente ya no hay nada que hacer y hay que demoler. ¿Listo? Entonces, estos estados de daño también sirven para definir eso en las estructuras. Después de que ocurre un sismo, se empieza a clasificar qué estructuras pueden ser candidatas a una etapa de reparación y reforzamiento y cuáles definitivamente y económicamente pues ya no son viables de reparar. Vamos a ver, aquí este es el sismo de México del 2017. Miren ese edificio, o sea, la cámara se está moviendo, ¿no? No coloco el video, el audio porque es muy angustiante, pero ese edificio no se mueve, o sea, no se mueve previo al colapso. ¿Listo? O sea, si es el movimiento es muy mínimo y cuando de repente al suelo, ese es el comportamiento que les digo, no esperamos en la estructura. Bueno, ahí ya medio ya se empieza a ver y miren, fallaron los primeros pisos. Cuando yo les decía en los primeros pisos, pues, ¿qué esperamos? Que sea la parte más resistente de la estructura, tiene que ser la última parte en fallar. Entonces, no es un comportamiento que se espera. No era el comportamiento que se esperaba en esta estructura, evidentemente. Por acá, permítame, qué pena que les pase así, pero es que esto tampoco. Dejémosla ahí que reproduzca. Miren, ese edificio tampoco se mueve muy leve y miren eso, al suelo. Entonces tampoco es un comportamiento ideal. Y en cambio, miren estos otros. Se les nota, ven el movimiento de esa torre, o sea, es perceptible el movimiento visualmente, incluso en el video que se está moviendo, y se mantienen. En este se mueve mucho más, pero no colapsaron. Entonces, son estructuras que van a tener una propiedad en la que vamos a hablar al final del curso, que es importantísima en nuestras estructuras, que es la ductilidad. Son estructuras dúctiles y ese debería ser el comportamiento que debemos pues esperar en ellas. Miren, el sismo, la aceleración ya va bajando y el edificio pues va a quedar, no sé en qué estado está, yo creo que ahí puede estar en un estado entre severo y moderado, pero pues continúa en pie y eso es lo que se espera. Así era como se esperaba. Miren, todos estos rascacielos continuaron. A ver si por acá, también se ve. Miren, hay daño, todo eso que se cayó ahí es una parte no estructural. ¿Listo? Son acabados. ¿Se pueden caer? Sí. ¿Y dónde dice que pueden haber daños? Bueno, en moderado, en daños en elementos no estructurales, perdón. Entonces, hay daños en esos elementos, pero la parte estructural continúa. No sé si intacta, habría que ver internamente cómo está, pero pues al menos la estabilidad de la estructura se mantiene. ¿Listo? Está en pie la estructura y la seguridad de los ocupantes ante el colapso, pues al menos está asegurada. Ahí queda más claro con esos videos de esos comportamientos. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a dar un par de conclusiones respecto a esta filosofía de diseño sismorresistente. Lo primero que tenemos que decir es, ante sismos severos, el nivel permitido de daños en una estructura va a depender de la importancia de la edificación. Me explico. No podemos comparar un edificio de un hospital contra una bodega. ¿Listo? No la podemos comparar con una bodega de uso comercial. ¿Listo? Donde hay, bueno, muebles, lo que sea, que tienen allá guardado. No se puede comparar.
¿Por qué? Porque el hospital indiscutiblemente por el uso que se le está dando, por su nivel de importancia, pues es vital que continúe operacional y que los daños, si es que llegó el sismo severo, pues se mantengan al mínimo. ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar su funcionamiento después del sismo. Si estaba en una intervención quirúrgica y se generó el sismo, bueno, se tiene que garantizar que dura el sismo y puede seguir con la intervención quirúrgica. ¿Listo? Entonces, depende de las estructuras del nivel, de la importancia de las estructuras en ese momento. Un colegio, una universidad es más importante que la casa nuestra o que la casa del vecino. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en un colegio, en una universidad, la cantidad de personas que van a estar o que pueden estar ocupando el edificio, pues va a ser mucho mayor que la de una vivienda de uso residencial. Entonces, esas estructuras pues van a tener que tener un límite de daño mucho menor que el de una vivienda de uso residencial. ¿Listo? Entonces, eso tiene que estar claro para nosotros y sobre todo cuando estamos diseñando. Y va a ser, cuando veamos este curso van a ver que con ciertos coeficientes es claro la importancia que se le da a las estructuras, según el uso de las mismas. Lo que les decía hace un rato, en los estados de daño despreciable, ligero, moderado, severo, se habla de que si el sismo es de intensidad reducida, si el sismo es de intensidad moderada, si el sismo es severo. Les decía, la cuestión es que no sabemos, no hay una escala medible para definir un sismo de intensidad reducida, moderada o severa. Más bien, esa intensidad la vamos a medir o se mide, nosotros aquí no la vamos a medir, solo a definir qué es, se mide según la caracterización sísmica, es decir, los sismos y las características sísmicas que ocurren en la zona de estudio. Se miden de acuerdo al tipo de las construcciones en la zona y el comportamiento mismo de las estructuras. ¿Listo? Depende de eso. Y todas las normas hablan igual, o sea, hablan de un sismo reducido, moderado y severo, pero ninguna te da una escala medible para medir esos sismos. ¿Qué recomiendan muchas de las investigaciones actuales? Y es que se debe definir con mayor claridad el concepto de daño según la intensidad del sismo para pues establecer una mejor metodología para cuantificar esa intensidad sísmica. Eso es lo que se esperaría se hiciera y se recomiendan también plantear métodos para medir precisamente, cuantificar esa intensidad. ¿Listo? Entonces, esas son partes de las recomendaciones que se tienen para esta parte de la filosofía del diseño sísmico en cuanto a establecer cuál es la intensidad de un sismo. ¿Listo? O sea, la conclusión grande es, no tenemos una escala para medir con exactitud qué es un sismo reducido, moderado y severo. Entonces, ahora les quiero hacer algunas preguntas. Hablemos de los desafíos durante el diseño estructural. ¿Qué es un desafío? Bueno, en lo que tenemos que, digamos, sentir temor quizás y hacer las cosas con mucho más detalle, pues porque precisamente es algo importante, es algo que no conocemos. Entonces, yo les quisiera preguntar, ¿será que cuando se evalúan las cargas muertas, o sea, calcular cargas muertas y cargas vivas, ese será un desafío para nosotros? No, No, profe. ¿Por qué no? porque se supone que tenemos como todas las herramientas para hacerlo de una manera fácil y pues o sea, con conocimiento de cómo hacerlo. O sea, no representa como un riesgo o no hay una incertidumbre al respecto. Perfecto, no hay incertidumbre. No hay dudas de cuál es el peso del concreto. No hay dudas de cuál es el peso del acero. Vamos a ver un cielo raso que es en mortero de pega, se puede calcular ese peso. Vamos a colocar baldosa en cerámica, se puede conocer ese peso. Entonces, eso es conocido. ¿Listo? Así que no existe, como su compañero dice, incertidumbre respecto a esa evaluación de carga muerta.
De carga viva, bueno, depende del uso que le demos a la estructura. Depende, si va a ser un centro comercial, pues no le vas a colocar la misma carga de una vivienda de uso residencial, porque evidentemente en un centro comercial, en algún momento, no todo el tiempo, puede existir una aglomeración de personas, ¿listo? Y la carga viva, pues va a ser mayor. ¿Y qué se puede hacer si es que no conocíamos en algún momento esa carga viva? Bueno, pues en 1 metro cuadrado, mira cuántas personas caben, coloca un peso aproximado y de ahí saca esas cargas, ¿listo? Entonces, de eso depende, así que cargas muertas y cargas vivas están definidas y aquí las vamos a evaluar con exactitud en este curso. Evaluar, la vamos a definir con el título B3 y B4 de la NSR 10, ¿listo? Que es la siguiente unidad, creo, de este curso. Evaluar cargas de agua, empujes de suelo. Bueno, tampoco tiene que ser un desafío, se tiene que evaluar de forma precisa. La carga de agua, si es que se va a empozar el agua, bueno, la podemos calcular, sabemos cuál es el peso específico del agua. Si necesitas saber cuál es la lámina de agua que se te va a formar, bueno, apoyémonos del ingeniero hidráulico y que nos diga, nos estime, según los sistemas de drenaje que va a colocar, cuál es esa lámina de agua que se puede empozar. Del empuje de suelos, necesito empuje activo del suelo. Para eso necesito saber cuál es el coeficiente activo del suelo, cuál es el peso unitario. Datos que te los puede dar con exactitud el geotecnista. Así que se pueden evaluar de forma exacta. La carga de viento. Hace un rato les decía, ¿será que hay incertidumbre en evaluarla? El viento, los huracanes, son fenómenos naturales. Entonces, por ser fenómenos naturales, diríamos, bueno, es un fenómeno que no podemos controlar. Ahora, es cierto, o sea, no se puede controlar. Pueden existir, sí. ¿Cuándo van a generarse? No se sabe, pero son eventos que, pues al menos con algún tiempo de anticipación se puede conocer que va a afectar una estructura. Ahora bien, son muy frecuentes. ¿Listo? Entonces se pueden medir y a la fecha tienen mucha información para proyectar cuál puede ser su velocidad, cuál puede ser su presión, la presión que inducen en una estructura. Así que la metodología que existe y la información que se tiene al respecto de estas cargas de viento permiten que hoy en día esta carga no sea impredecible. ¿Listo? Así que aquí no debe existir ninguna duda en cómo evaluarla. Así que, ¿dónde está la incertidumbre? Pues en el sismo, ¿listo? En el sismo, ¿por qué? Porque es un sismo que no conocemos. Vamos a diseñar una estructura con un sismo de diseño. Entonces, cuando usted va a vender su proyecto, dice, pues yo le estoy diseñando la estructura para un sismo de un suelo en Popayán. Bueno, y que tiene una aceleración del suelo de .82. Ok, entonces te dicen, pensando en que la persona que te va a comprar conoce el tema, y puede ser que me llegue, ¿qué pasa si me llega una aceleración de 1.5 G? No sé. Pues sí, esa es la respuesta, no sé qué puede pasar. Depende de cuando ustedes unan estos dos cursos, estructuras 1 y estructuras 2, ese depende, va a estar ligado a la ductilidad que tú le des a la estructura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque evidentemente diseñaste para un sismo de 0.82 G y el sismo que te va a afectar o que te afectó la estructura fue de 1.5. Si tu estructura no colapsó con un sismo de 1.5 G, más o menos un 50% más, entonces posiblemente fue porque tenía la ductilidad adecuada para que esa energía adicional con la que tú no lo habías diseñado fuera disipada a través de deformaciones. ¿Listo? Entonces, de ahí depende. Si tú no hiciste el diseño dándole a la estructura una ductilidad adecuada, sino que hiciste tus cálculos y el sismo te dio 0.8 G, ¿listo? Lo que va a pasar, bueno, eso es que hay muchas cosas que no podría concluirles en este momento porque nos falta temario, pero
ahí estarías tomando ese riesgo que solamente puedes diseñarlo para ese sismo. ¿Listo? O sea, si llega uno mayor, tu estructura no sabes cómo se va a comportar ni cuánto va a resistir, cuánto más de ese sismo. Pero pues, cuando ustedes vean su curso de diseño de estructura 2, van a ver que los requisitos de ductilidad son bastante estrictos. Y les hago simplemente un ejemplo. Puede ser que ustedes calcularon una cuantía de acero en una viga y les decía, bueno, colocando la fuerza sísmica y les decía, mira, esa viga necesita 2 barras número 4. Y se fueron con su diseño. Cuando fueron a la parte de diseño sismo resistente, entonces la norma le dice, ¿usted le va a dar ductilidad a su estructura? Y usted le dice, sí, le voy a dar ductilidad a la estructura. Ah, bueno, no me coloque 2 varillas número 4, colóqueme 4 varillas o 4 varillas número 5. Entonces, bueno, ¿y por qué? Bueno, porque le vas a dar ductilidad a la estructura. Entonces vamos a decirle a ella que se va a poder deformar mucho más de ese sismo con el que pensabas diseñarla inicialmente. Entonces, de ahí depende y va a estar amarrado esto todo el tiempo. En todo, y yo voy a repetir mucho la palabra depende porque es eso. O sea, depende de lo que quieres garantizarle a la estructura y de cómo quieres que ella se comporte ante un sismo. Pero, por lo pronto, vamos a decir, mira, evaluar la carga sísmica es impredecible, no conocemos cuál es el sismo con el que vamos a diseñar. Entonces, ¿qué hacen los códigos de diseño respecto a esta condición de no conocer cuál es el sismo que va a afectar la estructura? Pues lo que hacen las normas es recopilar información de sismos que ya ocurrieron. ¿Listo? Entonces, para Popayán, ¿qué hicieron en su momento? Bueno, aquí tenemos este tipo de falla, entonces se están generando sismos de más o menos esta magnitud, con estas condiciones o estas características sísmicas, entonces se empezó a recopilar mucha información, ¿listo? Así que con esa información, ¿qué se hace? Proyectarse a que cada cierto periodo se va a repetir o se van a repetir sismos con similares condiciones. ¿Listo? Entonces son proyecciones, son probabilidades. Ahora que eso ocurra, bueno, genera incertidumbre que ocurra exactamente lo que se esperaba. Entonces aquí ya empezamos a meter toda la teoría de probabilidad en su curso de estadística. No sé si ustedes ven estadística, ahí se ve bastante fuerte ese tema de probabilidad que a veces uno dice, ¿para qué? Bueno, aquí no vamos a hacer exactamente eso, ¿no? A utilizar un curso de probabilidades así en su máximo esplendor. Pero al menos con esas teorías de cursos como esos, entonces una norma sismo resistente como la nuestra, la NSR 10, lo que hace es proyectarse o proyectarse en un tiempo para la ocurrencia de un sismo grande o un sismo máximo de diseño. Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Primero se hace o se determina una probabilidad de ocurrencia. Vamos a decir que eso lo definimos con un análisis probabilístico, donde se especifica la amenaza sísmica de un sitio como el peor evento sísmico que pueda ocurrir, con una determinada probabilidad de ser excedido durante un tiempo. ¿Listo? Entonces, tú proyectas que cada 500 años ocurre un gran sismo, pero como estamos hablando de probabilidades, te dice, pero tienes quizás un 50% de probabilidad de que ese sismo se te genere cada tantos años. ¿Listo? Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia. ¿Cómo se calculan las amenazas? Bueno, utilizando parámetros sísmicos de cada fuente sísmica, como la localización, la magnitud, el contenido de frecuencia, la cantidad de energía que se libera en una falla sísmica, y basándose y ayudándose en algoritmos, pues entonces empiezan a relacionar la magnitud y la frecuencia de ocurrencia de todas las posibles fuentes sísmicas. A grosso modo es lo que se hace. ¿Qué obtenemos con esta parte? Les decía, un sismo probable. ¿Cómo definimos ese sismo probable?
vamos a decir, es la aceleración máxima. Les decía en la primer clase, cuando nosotros hablamos de un sismo, en este curso vamos a asociar el sismo a una fuerza lateral, pero en realidad no es así, sino que el sismo va a estar ligado a que esta es mi estructura con una masa M, rigidez K, y mi estructura está pues cimentada en un suelo de forma tal que por acá hay una liberación de energía, entonces se empiezan a proyectar ondas y esas ondas cuando llegan a la superficie se pueden medir en forma de aceleraciones en función del tiempo. ¿Listo? Esa aceleración lo que hace es acelerar esta masa. ¿Listo? Acelera la masa. Y tu estructura empieza a moverse de un lado para el otro. Entonces, lo que definimos es cuál es ese sismo y a ese sismo le vamos a definir una aceleración máxima. ¿Listo? Y esa aceleración máxima es la que vamos a asociar con un sismo probable durante un tiempo. ¿Listo? Se va a producir esa aceleración máxima o la magnitud de esa aceleración máxima va a estar ligada de nuevo a la falla geológica del sitio en el que estamos haciendo el estudio. Entonces, miren, teniendo como datos probabilidad de ocurrencia, P, teniendo como datos un periodo de años N, que va a ser definido como el tiempo en el que pensamos que puede haber una probabilidad de ser excedido, vamos a definir el periodo de retorno T. Este es el periodo de retorno. Pero, de nuevo, va a estar asociado a una probabilidad de ser excedido en N años. ¿Esa parte está clara, esa definición? La diferencia entre periodo de retorno y periodo de años. A mí no me quedó muy claro, profe. Vamos a hacer un ejemplo acá y si no, vuelvo y repito. Miren, miremos lo que nos dice la NSR 10. Este es nuestro código de diseño sismo resistente. Entonces, en el A21 me dice, mira, los movimientos sísmicos de diseño que se definen en función de la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? A sub A. Y la velocidad pico efectiva, o sea, aceleración y velocidades máximas. Entonces, todo este carretazo que está diciendo aquí es el sismo de diseño que te va a dar la NSR 10 está dado para una probabilidad del 10% de ser excedido en un lapso de 50 años. ¿Listo? Entonces, esa es la condición con la que la NSR 10 te presenta el sismo de diseño. Estos coeficientes más adelante los vamos a usar, simplemente ahora voy a reemplazar toda esta parte diciendo, mira, ese es el sismo de diseño. Entonces cambiemos esta definición a que el sismo de diseño de la NSR 10 está dado para una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años. Entonces, de la expresión anterior les decía, mira, el periodo de retorno lo calculas con esta formulita, que depende de la probabilidad de ocurrencia y del periodo de años. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia que nos da la NSR 10? El 10%. ¿Cuál es el lapso de tiempo o el periodo de años para esa probabilidad de ocurrencia? 50 años. Entonces, calculemos el periodo de retorno T. Reemplazamos probabilidad de ocurrencia del 10% en decimal y aquí el tiempo en años, 50 años. Así que finalmente
el sismo que define la NSR 10 corresponde a un sismo que va a tener un periodo de retorno de 475 años. ¿Listo? O sea que si usted diseña una estructura hoy con un sismo con el que va a ser calculado con la NSR 10, su sismo o el periodo de retorno de ese sismo va a ser de 475 años. Pero como estamos trabajando con probabilidades, le queda la condición que ese sismo se puede estar superando cada 50 años, con una probabilidad de ocurrencia del 10%. ¿Sí? Sí, profe, ya mejor. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas o está claro para todos? Profe, cuando usted dice que se puede estar superando, ¿se refiere a qué? Mira, digamos que, como un ejemplo, estamos diseñando, vamos a diseñar. Entonces, cuando calculamos el sismo, decimos, mira, ese sismo, el sismo que vas a utilizar tiene una SUA, que esa es una aceleración, de 0.25, que ya después vemos qué significa todo eso. Simplemente tiene ese 0.25. Entonces, tu sismo está de 0.25. Tú con todo este pequeño numerito empiezas a calcular una cantidad de cosas. Al final, con eso, calculas unas fuerzas. ¿Listo? Y con esas fuerzas haces un diseño. Ok, entonces cuando tú terminas tu diseño dices... mira, yo diseñé para un sismo de 0.25, pues que me dio la NSR 10, un diseño que cumple con la NSR 10. Entonces te dicen, bueno, ¿y cuándo se puede presentar ese sismo? Bueno, la norma me dice que cada 475 años, ¿listo? Pero con una probabilidad de que en 50 años, si la diseñaste hoy, ese sismo ocurra. ¿Sí? ¿Me hago entender? O sea, que No, es que no me queda claro. Dímelo, dime qué entendiste. O sea, el tiempo de retorno de que sí o sí se va a presentar es de 475 años. Ajá. Pero hay un 10% de probabilidad de que ocurra cada 50 años. Sí, eso es. Probabilidades, ¿listo? O sea, sí, es de 475 años el tiempo de retorno, pero en 50 años puede que se te genere. ¿Con qué probabilidad? 10%. Ya. ¿Sí? ¿Alguien más me iba a decir algo? Aquí, por ejemplo, está un sismo que se utiliza mucho para la construcción de puentes de gran importancia, ¿listo? Entonces, en los puentes, ese periodo de retorno es menor, de 95 años. ¿Por qué? Porque la probabilidad de excedencia sigue siendo de 10%, pero esa probabilidad de excedencia, esa probabilidad de ocurrencia ya ahora está para 10 años, no para 50 como el caso anterior, sino que vas a calcular tu puente con un sismo que puede que cada 10 años se te replique. ¿Listo? Pero el periodo de retorno definitivo, el total, va a ser de 95 años. ¿Sí? Sí. Muy bien. O sea, profe, Dime. dentro de esos 95 años se puede presentar 10 veces el temblor calculado. Puede presentarse, Sí, pues. sí, puede presentarse. Puede presentarse, así como le estás diciendo, no es que se va a presentar, no, puede presentarse porque es una probabilidad de ocurrencia. Vale. Muy bien. Ok, entonces, aquí todo calma y todo tranquilo, digamos, todas las características del sismo, todo de cómo se define un sismo y que cuándo va a ocurrir ese sismo, eso ya está dado. O sea, nosotros diseñamos para un periodo de retorno de 475 años con una probabilidad de excedencia del 10% de ser excedido en 50 años. Ya eso lo definieron ¿quiénes? Sismólogos, geólogos, ya eso está hecho. Toda esa parte ligada a la caracterización sísmica se la vamos a dejar precisamente a ellos, a los sismólogos, ¿listo?
¿Nosotros de qué nos vamos a ocupar? Solamente de garantizar que la estructura tenga un buen comportamiento ante ese sismo que ya calcularon, ya caracterizaron. ¿Listo? Y va a ser un comportamiento idealizado. ¿Por qué idealizado? Bueno, porque lo que hacemos acá en un programa de computador o en el papel, calculando la carga sísmica, es de modelos idealizados. Finalmente, lo que se construye puede tener otro comportamiento. Empezando, por ejemplo, por la masa. Vamos a ver acá que las cargas muertas, que nosotros vamos a definir las cargas muertas como uniformemente distribuidas en toda el área de un entrepiso. Y realmente la carga muerta no es así. Puede ser que esté concentrada, que usted tenga mayor densidad de muros en un área de la losa que en otra. Y esa diferencia en la concentración de cargas, pues cuando llegue el sismo va a tener sus repercusiones. Pero pues es con lo que podemos trabajar, así se hace. Y igual se ha demostrado y se sabe que los resultados pues son buenos con todas las metodologías que se tienen. Entonces, por lo menos, o sea, de aquí en adelante, ¿qué vamos a garantizar? Bueno, que nuestras estructuras se comporten de una manera ideal, de forma muy general, ante el evento sísmico. ¿Listo? Que tenga deformaciones que estén dentro de los límites, tanto verticales como laterales, y que la resistencia y la capacidad de la estructura pues esté de acuerdo a las solicitaciones. ¿Listo? O sea, que mi capacidad siempre sea mayor. Entonces, desde el punto de vista estructural, vamos a garantizar resistencia. ¿Listo? Que aquí ustedes tienen que ligar esto a su curso de concreto. En sus cursos anteriores, análisis estructural, hablemos de análisis estructural, ustedes aprendieron a calcular momentos, cortantes, fuerzas internas, reacciones. ¿Listo? O sea, ustedes tenían una estructura y a la estructura le sometían una carga, que en su momento les decían, esa carga no nos interesa de dónde viene, bueno, hay una carga. Entonces, con esas cargas, lo que hacían era entonces venir y calcular, por ejemplo, aquí, que hay un momento, que hay una reacción y que hay un cortante. ¿Listo? Entonces, estas fuerzas que se están calculando producto de estas cargas, las vamos a llamar la solicitación. ¿Listo? O sea, por eso se le pone aquí el término, su índice U. MU, B sub U, P sub U. ¿Listo? Toda esta parte de acá es la solicitación. Eso es lo que usted necesita. ¿Y qué va a hacer en su curso de concreto armado específicamente? Decirle, mire, yo le calculé estos datos a esta columna que es de concreto, tiene un ancho B, una altura H, ¿listo? Entonces, a esa columna le calculé estas cargas, MU, B sub U, P sub U. ¿Qué tienes que garantizarle a esa columna? Bueno, que si tú le colocas un par de aceritos por acá, ¿listo? Si le colocas unos estribos, que van a ir acá internos, unos estribos, esta columna que tiene una sección transversal, así de B por H, con estos aceritos, pues sea capaz de internamente desarrollar unas condiciones mínimas. O sea, ya ella está sometida a estos efectos. Ahora, con toda esta condición de unas partes que tiene concreto y de un aporte adicional del acero, internamente la sección tiene que ser capaz de desarrollarte una capacidad a flexión M sub N.
¿Listo? Una capacidad cortante B sub N y una capacidad a fuerza axial P sub N. ¿Listo? Esta es la resistencia, la capacidad. ¿De qué dependen estos valores? Depende de la sección transversal de concreto, depende del acero que le vas a colocar, tanto longitudinal como el acero transversal, depende de esas condiciones para calcular una capacidad. Finalmente, entonces, cuando calculas esto, ¿qué haces? Pues vienes y haces esta comparación que está aquí. Aquí está tu capacidad. Entonces, ¿qué garantizas? Que la capacidad siempre sea mayor y a lo sumo igual que la solicitación. En cualquier aspecto, ya sea ante momento, ante cortante, ante fuerza axial o ante torsión, que es esto último. Esa parte está clara, no es simplemente el concepto. O sea, ustedes en su curso de concreto con seguridad esto lo van a ver mucho más en detalle. Pero está claro de dónde se calcula la solicitación y de dónde se calcula la capacidad. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. En cuanto a la rigidez, entonces, vamos a garantizarla controlando deflexiones y controlando derivas. Entonces, de nuevo, en sus cursos de análisis, por ejemplo, tenían este pórtico sometido a una carga W y ustedes aprendieron a calcular, pues, cómo se formaba este pórtico, ¿no? Entonces, aquí podían ustedes calcular, por ejemplo, que había una deformación vertical máxima. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, definir que hay una deformación o un desplazamiento vertical, límite. ¿Listo? Y ese desplazamiento, ¿quién te lo da? Nuestro código de diseño. ¿Y qué tienes que cumplir? Bueno, que lo que calculaste producto de esta carga sea menor o a lo sumo igual que ese desplazamiento vertical límite. Y con la carga lateral, entonces, tú tenías un elemento, una columna así, por ejemplo, y le calculaste una carga acá, la típica viga en cantilever. Producto de esa carga lateral, entonces tu elemento sufre un desplazamiento delta L. Esto ustedes lo saben calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? A decir o a definir cuál es ese desplazamiento lateral, que no es otra cosa que la deriva. ¿Cuál es el desplazamiento lateral máximo? Límite, que también está definido por la NSR10 y tenemos que garantizar que sea que el desplazamiento calculado sea menor o a lo sumo igual que ese desplazamiento lateral mínimo. Límite, perdón. Y con eso estaríamos garantizando la rigidez en la estructura. Y finalmente, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Finalmente, la última cualidad que le vamos a garantizar a la estructura es la ductilidad. ¿Listo? Que la ductilidad va a ser, por ahora la vamos a definir así, la capacidad que tiene o que va a tener la estructura para trabajar en el campo inelástico. ¿Listo? Entonces, la capacidad que ella va a tener de disipar la energía de un sismo a través de deformaciones inelásticas y ya no por resistencia. Entonces, esa es la última
cualidad que vamos a ver y en la última unidad del curso vamos a definir cómo se mide y a qué parámetro está ligada la ductilidad para que posteriormente en su curso de estructuras 2 ya ustedes le den ductilidad a una estructura. ¿Listo? Y van a ver los requisitos que hay que cumplir para proveerle ductilidad a la estructura. Eso sería entonces nuestra primera clase relacionada con los principios fundamentales del diseño estructural. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces, si no hay preguntas, terminamos por hoy y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Profesor. Hasta luego.